decimos, pero es una realidad. Siempre es una gran bendición y una gran alegría el poder estar con ustedes y poder, aquí en el púlpito, ¿no? Y exponer la palabra de nuestro Dios, compartir la palabra de nuestro Dios. Como ya saben, hoy vamos a estar meditando en el Salmo 9. Así que, por favor, permítanme iniciar este sermón con algunas generalidades del Salmo 9. En primer lugar, hermanos, ese salmo junto con el Salmo 10 se han tratado como un solo salmo, o se han tratado como un solo salmo. Hay muchas razones para ello, principalmente, hermanos, por la evidencia interna, es decir, la evidencia que el mismo salmo nos proporciona. Por lo general, hermanos, los salmos comienzan siempre con un encabezado que a menudo nos dan instrucciones musicales para su ejecución. También esos encabezados nos hablan de su autor o nos mencionan quién es el autor, o incluso los encabezados nos enseñan o nos hablan de las situaciones que experimentó el autor, las circunstancias que estaban pasando alrededor del autor, que pues lo inspiró o fue el medio que Dios utilizó para que este hombre sea inspirado y componga el salmo. Y como podemos notar en nuestro salmo y en el 10, este encabezado está ausente en el salmo número 10, dando a entender quizá que muy probablemente el salmo 10 es la continuación del salmo 9. En el salmo 9 tenemos un encabezado que nos da esas instrucciones, pero en el salmo 10 este está ausente. Por otro lado, un recurso literario de la poesía hebrea era escribir haciendo uso de acrósticos, principalmente, hermanos, con la ayuda del alefato. El alefato. ¿Qué es el alefato? Bueno, el alefato vendría siendo nuestro abecedario para los judíos. Los versos de los salmos que utilizaban el acróstico del alefato iniciaban con una letra de él. Y aunque en nuestras Biblias, hermanos, debido a la traducción no se distingue o no aparece este acróstico, bueno, encontramos que el Salmo 9 hace uso de este recurso literario. Lo interesante es que el alefato no termina en el Salmo 9. De hecho, este continúa hasta el Salmo 10. Hay una estructura que podemos notar que comparte el Salmo 9 y el Salmo 10. Y la última evidencia interna que encontramos, o al menos la última que voy a mencionar, porque debo decir que hay muchas más, es que si prestamos atención, nos daremos cuenta que el Salmo 9 termina con una pausa musical. Es decir, el Salmo termina con la palabra Selah, lo cual pues es lo cual es poco común, ya que uno esperaría que el Salmo, que el canto concluya y no solamente pues que quede suspendido o pausado. De nueva cuenta, hermanos, hay mucho más que decir. Sin embargo, creo que esto nos ayuda a entender que muy posiblemente nos encontramos con un salmo que ha sido dividido en dos. Y creo que la razón por la que esto es así, por lo que se ha dividido, se debe a que cada parte del salmo trata con un énfasis diferente. Sí, muy probablemente, de nueva cuenta, sea un solo salmo, pero cada parte tiene su propio enfoque. Bueno, también debo mencionar que el Salmo 9 tiene su propia división, o puede ser dividido en dos grandes secciones. La primera sección la encontramos del verso 1 al verso 12, y en esta primera sección el salmista nos permite ver la respuesta de Dios a su oración.
El salmista oró algo y del versículo 1 al versículo 12 encontramos cuál fue la respuesta de Dios a su oración. Y en segundo lugar, o en la segunda sección, esta la encontramos del verso 13 al verso 20. En esta segunda mitad, el salmista nos muestra cuál fue su oración en el tiempo de angustia. ¿Qué fue lo que el salmista le pidió a Dios en el tiempo de angustia? Esta oración la vamos a ver contestada en la primera sección del verso 1 al verso 12. Para efectos de ese sermón, nos enfocaremos en la primera mitad del Salmo 9, es decir, nos enfocaremos del verso 1 al verso 12 de nuestro Salmo. También, hermanos, debo agregar que iniciando nuestro Salmo nos encontramos con algunas complicaciones. No podemos definir, hermanos, la ocasión del Salmo. No podemos decir cuándo este Salmo se escribió. No sabemos cuándo fue compuesto. El encabezado simplemente no nos los dice. Tampoco podemos definir a ciencia cierta a qué se refiere la instrucción musical sobre Mut-Labén, aunque de manera particular creo que, como algunos teólogos han dicho, ese término o esta indicación se refiere al canto de las doncellas, o que este salmo debería ser cantado en tonos altos o sopranos. Sin embargo, no sabemos con exactitud el significado de este término. Es un término desconocido. Ahora, lo que sí podemos saber, lo que sí podemos asegurar, es que este salmo fue escrito, o es un salmo de David, y fue escrito en momento de mucha aflicción y sufrimiento en su vida a causa de la maldad de los hombres. Esto lo podemos saber por el encabezado y por la información que nos permite conocer el versículo 13 de nuestro salmo. Hermanos, hay una gran verdad en el salmo que el Salmo 9 nos enseña, y pues es en la que estaremos meditando en esta mañana, y es la siguiente: debido a que Dios juzgará con justicia la maldad de los hombres, los justos, aquellos que confían y aman al Señor, deben adorarle. Permítanme por favor repetirles esta verdad: debido o ya que Dios juzgará con justicia la maldad de los hombres, los justos deben adorarle. Y veremos, hermanos, el desarrollo de esta verdad al considerar 3 puntos que encontramos en el texto. En primer lugar, veremos la maldad de los hombres. En segundo lugar, el juicio justo de Dios. Y en tercer lugar, la alabanza del salmista. Pero antes de comenzar y adentrarnos a nuestro texto, les voy a pedir que por favor me acompañen en oración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, Padre Celestial, te agradecemos profundamente, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos permites el poder meditar en ella en esta mañana. Te rogamos, Señor, que en tu bondad, en tu amor, en tu gracia, Señor, nos permitas ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera que podamos entenderla, que podamos atesorarla, Señor. Y Padre, al comprenderla y al atesorarla, podamos, Señor, cada uno de nosotros tener un corazón rebosante de un deseo genuino, Señor, por querer obedecerla y hacer tu voluntad. Te pedimos que por tu Espíritu, Señor, esto sea un hecho en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con la maldad de los hombres. David estaba, hermanos, como he mencionado, experimentando un momento de mucha aflicción y de sufrimiento a causa de la maldad de hombres perversos. El verso 13 declara lo siguiente:
ten misericordia de mí. David aquí expresando su dolor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aunque, hermanos, no podamos saber por el Salmo las motivaciones de estos hombres, aunque no podemos saber por el Salmo, porque el Salmo no nos dice cuál es la razón por la que estos hombres aborrecen, odian y buscan el mal de David, como lo fue en el caso del Salmo 7 con Cus, el benjamita, que movido por los celos, el rencor, este hombre difamaba a David de haber obtenido el trono de Israel de una manera ilegítima al derramar la sangre del inocente, al derramar la sangre del rey Saúl. Bueno, aunque no podemos saber por lo que el Salmo nos dice la motivación de estos hombres, bueno, por el arreglo de los Salmos, del libro de los Salmos, sí podemos saberlo. Es decir, la forma en la que los Salmos, hermanos, fueron compilados nos ayuda a entender la razón y por supuesto la motivación de la maldad de estas personas. No debemos olvidar que el libro de los Salmos utiliza el Salmo 1 y el Salmo 2 como una introducción al libro, en los cuales, en esos dos salmos, se nos presentan dos tipos de personas. Por un lado, hermanos, el Salmo 1 y el Salmo 2 nos presenta al hombre justo, al hombre que es bienaventurado, aquel que ama a Jehová, aquel que se somete a su señorío, aquel que en su ley, en la ley de su rey, medita en todo tiempo, medita de día y de noche. Y por el otro lado, tenemos al hombre malvado, tenemos al impío, aquel que rechaza la autoridad y gobierno de Dios sobre su vida, aquel que se amotina y piensa banalidades, aquel que se rebela y opone a Jehová, y por supuesto aquel que se rebela y se opone a su ungido. Y esos hombres perversos gritan a una sola voz: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Hermanos, a través de la presentación de estos dos tipos de personas, podemos comprender que al final del día, la motivación principal por la cual los hombres actúan pecaminosamente en contra de los justos se debe a que ellos, en primer lugar, han rechazado a Dios. No quieren ser gobernados por Dios, odian a Dios y por supuesto odian también a todo aquel que le ama. Este mundo caído, hermanos, lleno de pecado y maldad, se opone a Dios y a todo aquel que quiera vivir piadosamente para Él. Así que no debe sorprendernos, hermanos, el sufrimiento. Al contrario, lo que debe sorprendernos es que no estemos sufriendo, es que usted y yo no estemos sufriendo debido a nuestra fe. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, lo siguiente: en el mundo tendrán aflicción. Y la palabra que Jesús usa aquí sirve para describir el sufrimiento, angustia y tribulación a causa de la fe. Es decir, Jesús decía: por tu fe vas a sufrir en este mundo. Por la fe que tienes en mí vas a sufrir. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo reafirma cuando dijo en 2 de Timoteo 3, versículo 12: todos los que quieran vivir piadosamente, fíjense, no dice algunos, dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que, hermanos, el sufrimiento por nuestra fe
no es algo que debe extrañarnos. Es, tristemente, y por así decirlo, es lo normal. Es lo que debemos esperar por amar al Señor y vivir en un mundo caído, en un mundo que se opone a Él, en un mundo que lo rechaza, que lo odia, que quiere deslindarse completamente de Él y de su autoridad, y por supuesto del ungido de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. David entonces estaba experimentando gran angustia, y él estaba sufriendo a causa de la maldad de estos hombres. Ahora, por favor, quiero que notes la magnitud de esta maldad. No era una simple conspiración, no era ya los intentos ingenuos o de gente que buscaba hacer un mal pequeñito. No, mira por favor lo que dice el versículo 6. El versículo 6 declara: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. A simple vista y por la manera en la que la Reina Valera y otras versiones traducen el versículo 6, pareciera que David está hablando en el versículo 6 de lo que Dios ha hecho en contra de sus enemigos. Es decir, pareciera que el versículo 6 describe lo que Dios hizo con sus enemigos. Sin embargo, este verso debe ser traducido de una mejor manera. David no está hablando en el versículo 6 lo que Dios ha hecho en contra de sus enemigos. David está hablando de lo que los enemigos han hecho en contra del pueblo de Dios. La Reina Valera antigua traduce mejor este pasaje cuando declara, se refiere al enemigo: oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste. Es decir, David nos deja ver que la maldad de estos hombres era tal que estaban atentando en contra de Israel. Ellos buscaban la destrucción del pueblo de Dios y no solo del salmista. Derribaban ciudades, hacían desolamientos, es decir, dejaban en ruinas todo el lugar. Y por supuesto, mis hermanos, aunque David habla en términos de construcciones, en términos de edificios, de ciudades, bueno, al mismo tiempo él también está hablando de las personas que habitan esos lugares. Es decir, David está hablando del pueblo de Dios. Y eso toma más sentido, mis hermanos, cuando consideramos lo que dice el verso número 12, el versículo 12, cuando David declara: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Es decir, la maldad de estos hombres en contra del pueblo de Dios era tal que llegaron a asesinar a otros o a estos hombres, al pueblo de Dios, por su amor y lealtad al Señor. Hermanos, debido a que vivimos en un mundo caído, a causa de tu fe, a causa de nuestra fe, vamos a sufrir por la maldad de los hombres, de tal manera que incluso puede que perdamos la vida. Quizá algunos de nosotros, al escuchar todo esto, pudiéramos llegar a pensar que esta es una exageración. Y puedo entender, mis hermanos, el por qué. Nosotros, los cristianos de este lado del mundo, vivimos en algo que algunos teólogos han llamado la anomalía del occidente. Nuestro continente, hermanos, y sé que voy a ser muy simplista con lo que voy a decir, pero nuestro continente fue fundado e influenciado por la cosmovisión cristiana. La fe cristiana, su ética y sus principios fueron el fundamento de nuestra región. Y es por ello que, pues, al día de hoy nosotros aún gozamos de relativa paz.
Tenemos, por ejemplo, libertad de culto. Ustedes y yo podemos reunirnos en este lugar para adorar a nuestro Dios sin tener el temor de que alguien entre por esas puertas y arrebate nuestras vidas. Podemos públicamente congregarnos y adorar a nuestro gran Rey del pacto en esta mañana sin el temor de que la vida de tu familia, la de tus hijos, la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus padres, abuelos, corra algún peligro. Así que sí, entiendo por qué podemos pensar que estamos exagerando cuando decimos que debido a la maldad de los hombres vamos a sufrir por nuestra fe, a tal grado que incluso muramos. Pero hermanos, también se ha comenzado a observar que esta anomalía ya no es tan fuerte como solía ser. Tenemos, por ejemplo, el creciente número de asesinatos en los estados, de los asesinatos o de asesinatos en iglesias de los Estados Unidos. Hay un montón de ejemplos de cómo gente entra con armas y mata a cuantas personas quiera dentro de la iglesia. Y no nos vayamos tan lejos, hermanos. Miremos hacia el estado de Chiapas. Miremos hacia al estado de Oaxaca. Lugares donde nuestros hermanos experimentan la muerte por su fe en el Señor. Así que no nos sorprendamos, en verdad lo digo, cuando cada vez más los cristianos de este lado del mundo comencemos a sufrir lo que nuestros hermanos del occidente del oriente ya sufren. Hoy sufrimos quizá burlas. Hoy quizá estamos experimentando desprecios. Quizá hoy estás experimentando injusticias o maltratos que hasta cierto punto ustedes y yo, comparándonos con nuestros hermanos en otros lugares del mundo, podríamos llegar a pensar que son pequeñeces, aunque en realidad no lo son. Sin embargo, por cómo va el mundo, mis hermanos, no nos sorprenda cuando poco a poco y cada vez más las cosas luzcan y estén peor. Las cosas estén peores. Las cosas empeoren. Hermanos, no se sorprenda cuando por su fe usted pierda su trabajo. Cuando por su fe usted tenga un problema familiar que no se va a poder resolver. Cuando por su fe siente el abandono de su gente más cercana, al punto de desterrarle de su familia. No se sorprenda que por su fe usted ya no pueda tener un negocio. Cuando usted pierda su mayor fuente de ingresos. No se sorprenda un día cuando usted, por causa de su fe, tenga que decidir entre seguir en este mundo o partir con su Señor. Y peor aún, que por su fe usted sea amenazado, quizá con un arma, estando su familia enfrente de usted, o que su familia esté siendo amenazada y usted esté enfrente observando. Hermanos, por causa de nuestra fe vamos a sufrir. ¿Qué puede hacer el justo ante tal panorama? ¿Qué puede hacer el justo ante tal situación? Bueno, el Salmo 9 nos dice que debemos poner los ojos en dirección al cielo y ver con nuestros ojos espirituales a nuestro glorioso Rey sentado en su trono. En segundo lugar, el juicio justo de Dios. Ante tal panorama, hermanos, ante tal panorama de la maldad de los hombres, David aparta sus ojos de ellos. Él quita su visión de estos hombres y alza sus ojos al cielo para contemplar a nuestro Dios y mirar el trono inamovible de su Rey. El versículo 7 declara lo siguiente: pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio.
Como Juan Calvino comenta, mis hermanos, con esas palabras, David quiere decir que por muy alta que sea la violencia de los hombres, y aunque el furor estalle sin medida, nunca podrá arrastrar a Dios de su asiento en el cual Él se ha sentado como juez. Y mira lo que declara, por favor, David acerca de nuestro rey en el versículo 4 y en el versículo 8. El versículo 4 dice: te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y el versículo 8 agrega: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Estar sentado en el trono juzgando con justicia, hermanos, es otra forma de decir que Dios es juez justo. La imagen que David presenta es la de Dios asumiendo el carácter de juez. El rey se ha subido a su asiento judicial para emitir su juicio a favor de su pueblo. Por otro lado, nota por favor que David agrega que Dios no solo juzga los asuntos relacionados a Israel. Su gobierno, su autoridad, la autoridad de Dios, como declara el versículo 8, se posa sobre el mundo entero. Hermanos, con esas palabras entonces, David asegura que nadie, absolutamente nadie puede evitar y nadie puede escapar del juicio justo de nuestro Dios. David, hermanos, podía confiar plenamente en Dios. Él podía confiar plenamente en su rey porque sabía que su rey no le iba a defraudar. Dios no se podía poner o no se pondría a favor de los malhechores, y mucho menos dejaría que sus actos perversos quedaran impunes. Por eso declara David en el versículo 9, y por eso alienta a los hombres, y por supuesto también nos alienta a nosotros a confiar en nuestro Señor. Y David declara: Jehová será refugio para el pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿A qué otro lugar, hermanos? ¿A qué otro lugar podemos acudir sino a nuestro Dios justo? ¿En quién más podemos confiar sino en aquel que nunca nos dejará desamparados? Que tiemblen los perversos, hermanos, porque Jehová se ha sentado en su trono para juzgar a los hombres. Quiero que notes, por favor, que David no solo nos habla del carácter de Dios. Él no solo nos habla del carácter de Dios. Él no solo nos dice que Dios es juez justo, ni solamente nos muestra o nos habla de sus palabras, es decir, el juicio que Dios emitió en contra de los impíos al declararles culpables. David también quiere que notemos, Él nos muestra que Dios ejecuta su sentencia. El versículo 16 dice lo siguiente: Jehová se ha hecho conocer. ¿Cómo se ha hecho conocer Jehová? En el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Selah. Hermanos, Dios no es como nosotros, y mucho menos como algunos muchos padres. Todos conocemos aquel papá o aquella mamá, que siempre anda pues regañando a sus hijos, diciéndoles que lo que están haciendo está mal, y que si continúan haciéndolo, pues recibirán un castigo por portarse, por su travesura, ¿no? Esos padres emiten juicios, esos padres dictan sentencias, pero la ejecución
nunca llega. Hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios lleva a cabo sus juicios. Pero debemos entender, hermanos, la manera en la que Él lo hace. En primer lugar, nuestro Dios lleva a cabo sus juicios a través de una ejecución parcial, lo que en teología, se conoce como juicio parcial de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, a través de su juicio final, o de lo que será el juicio final. La ejecución parcial o juicio parcial de Dios son aquellos actos momentáneos o transitorios que se experimentan en esta vida. Por ejemplo, Dios manda un juicio parcial al derrotar o al destruir ejércitos. Dios aplica sus juicios parciales al frustrar los planes perversos de los hombres malvados. Pero también trae su juicio parcial al traer enfermedades, plagas, maldiciones e incluso la muerte. Dios lleva a cabo, hermanos, juicios parciales, y de esta manera Él libra a su pueblo del sufrimiento y de la maldad de estos hombres. Es lo que encontramos aquí en nuestro texto, en el versículo 3 y en el versículo 5. Dios emitiendo su juicio, David declara entonces: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Versículo 5: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David, hermanos, experimentó la liberación de su sufrimiento a través de la ejecución del juicio parcial de Dios. Pero quizá te estarás preguntando: bueno, ¿y qué hay de aquellos que murieron a causa de la maldad de estos hombres perversos? ¿Qué hay de aquel pueblo de Dios que murió a causa de los actos perversos de estos hombres? Bueno, uno pudiera erróneamente pensar que estos hombres simplemente se salieron con la suya. Ellos derramaron la sangre de los justos, y podríamos erróneamente llegar a pensar que el juicio de Dios, la defensa de Dios, nunca llegó a ellos. Oh, hermanos, que el Señor nos libre de pensar de esta manera, que el Señor nos libre de dudar en la justicia de nuestro Dios, y que en su gracia Él nos permita poder mirar con claridad que Él está sentado en su trono y su juicio siempre alcanza o alcanzará a los hombres. Para ello necesitamos recordar y entender la otra manera en la que el Señor ejecuta su juicio, y esta otra manera será a través del juicio final de nuestro Dios. Sí, hermanos, debajo del sol, de este otro lado del cielo, pareciera que el hombre perverso puede salirse con la suya. La maldad de los hombres sobreabunda, y pareciera que ellos han escapado del juicio de Dios. Sí, han derramado la sangre de los justos, y pareciera que Dios simplemente se mantiene indiferente, o que sus juicios no llegan. Sin embargo, nota por favor lo que David dice en el versículo 12. David declara: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Sí, hermanos, en su eterna, sabia y buena voluntad, en ocasiones Dios permite que los planes malvados de los hombres sean ejecutados. También Él permite que la maldad de esos hombres alcance a sus hijos. E incluso Dios permite en ocasiones que la muerte sea una experiencia que algunos de nosotros lleguemos a sufrir por la maldad de los hombres perversos. Pero David deja en claro algo, y quiere dejarlo en claro para nosotros también. Dios no solo escucha nuestro clamor, hermanos, nunca se olvida de Él.
Y viene, hermanos, un día glorioso, un día majestuoso en el cual Dios, nuestro Rey, llamará a cuentas a todos los hombres, aquellos hombres que han derramado la sangre y han perseguido a su iglesia. Viene un día glorioso cuando nuestro Rey convocará a los hombres y despedirá cuentas por la sangre que han derramado de sus hijos. Esa sangre preciosa, esa sangre que es preciosa delante de sus ojos. Así que, como David, hermano, cada uno de nosotros y todos nosotros podemos confiar en nuestro Dios, porque nuestro Rey y nuestro juez es justo y Él juzga con justicia. En último lugar, notemos la alabanza del salmista. Después de haber puesto atención a la maldad de los hombres y después de haber contemplado el trono del juicio de nuestro Dios, pongamos atención a la forma en la que comienza y termina nuestra primera mitad del Salmo 9. Podemos encontrar lo siguiente en el verso 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas sus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Nuestro salmo, hermanos, inicia con adoración al Señor. David es enfático. Él expresa a través del uso de verbos sinónimos que él está completamente comprometido en adorar a su Rey. Él dice: te alabaré, contaré, me alegraré, me regocijaré, cantaré. Estos verbos, hermanos, denotan el profundo e inmenso amor y compromiso en adorar al Señor. David alaba al Señor por sus obras, por ser su defensor ante la adversidad de los hombres, por ser su protección y su refugio en el tiempo de angustia. David alaba a Jehová por haberle librado del sufrimiento y de la muerte. Hermanos, no hay mejor respuesta que esta ante las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. No hay mejor ni adecuada respuesta que la adoración. No hay mejor respuesta que esta, la adoración a nuestro Dios. Sin embargo, uno pudiera llegar a pensar que la razón principal por la que David alababa, o la única razón por la que David alababa al Señor y expresaba grande amor por Él, se debía únicamente a que Dios le había librado de sus adversarios y del sufrimiento. Algo así como Satanás le dijo a Dios cuando habló con él acerca de Job. Cuando Satanás le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de a gratis? ¿Acaso David, pudiéramos llegar a pensar algunos, adora a Dios de balde? ¿Adora David a Dios de a gratis? No, por supuesto que no. David solo adora a Dios por lo que Dios ha hecho a su favor y nada más. Por eso pudiéramos llegar a pensar algunos de nosotros. Sin embargo, déjame decirte que este no es el caso. Por supuesto que David alaba a Dios por eso, pero no solo por eso. En el verso 1, David declara: contaré tus maravillas. Es decir, esos actos poderosos de Dios a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. David, por supuesto, que quiere adorar a Dios porque Él le ha librado de los enemigos y de la muerte. Y si nosotros, hermanos, estuviésemos en el lugar de David, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Y, hermanos, no tiene absolutamente nada de malo adorar a Dios por lo que Él hace. De hecho, eso hacemos cada vez que la iglesia está congregada en este lugar. Cada vez que nos presentamos delante de Él, adoramos a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús por nosotros, y también por todo lo que Él hace día tras día por su pueblo.
Así que no tiene nada de malo adorar a Dios por lo que Él hace. Sin embargo, quiero que notes que David resalta la alabanza a Dios por quien Él es. De los 5 verbos que David utiliza, solo uno se relaciona con las obras de Dios. Contaré tus maravillas. Los otros 4 versos que David utiliza los relaciona principalmente con quien Dios es. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David no solo adora a Dios por lo que Él ha hecho, sino que David adora a Dios por quien Dios es y por lo que Él ha hecho. Es por eso que el versículo 11 y en el versículo 12 David llama a otros a adorar a Dios. Canten a Jehová, declara David, que habita en Sión. Publiquen entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David se dirige al pueblo y les dice: canten a Dios. Y cualquiera de nosotros pudiera levantarse e interrumpir a David y decir: David, ¿por qué me pides que adore a Dios cuando un ser querido fue asesinado? ¿Por qué me pides adorar a Dios cuando la sangre de mi amado, de la ser que amo, está tirado en el suelo, vertido en el suelo? ¿Por qué me pides que alabe, adore a Dios cuando un ser, un familiar, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi padre, fue asesinado? La razón, hermanos, es porque Dios es digno de alabanza. Es porque Dios es justo, es eterno, porque Dios es glorioso, es nuestro Rey y porque Él es bueno. Y a pesar de las circunstancias en las que nos podamos encontrar, Él es digno de que todos le alaben por quien Él es. Y por supuesto, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que nuestro Señor hará cuando ese día glorioso venga y su pueblo redimido le reciba con poder y gloria. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Hermanos, en esta mañana, a través del Salmo 9, el Señor nos llama a recordar y a descansar en esta preciosa verdad, ya que Dios, hermanos, ya que nuestro Rey juzga con justicia la maldad de los hombres, los justos, aquellos que aman al Señor y confían en Él, deben adorarle. Aquellos que se refugian en Él deben adorarle. Hermanos, adoremos a nuestro Señor, adoremos a nuestro Rey por quien Él es. Él es el juez justo y adorémosle también por lo que Él hace. Juzga con justicia la maldad de los hombres. Entonces, hermanos, al recordar esta verdad, permítanme terminar ese sermón con algunas aplicaciones para nuestras vidas. Hermanos, este salmo alcanzó su mayor cumplimiento en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo mayor de David. Al igual que David, nuestro Señor Jesucristo sufrió el rechazo, experimentó el odio y los planes perversos de los hombres para acabar con Él. Al igual que con David, estos hombres estuvieron deseosos y sedientos de su sangre. Nuestro Señor experimentó en su humanidad el sufrimiento a causa de la maldad de los hombres, debido a su amor y fidelidad a su Padre. Sin embargo, hermanos, a diferencia de David, en el tiempo de angustia, en aquella cruz, el Padre no fue refugio para nuestro Señor.
Cristo, hermanos, experimentó lo que significa estar abandonado por Dios, estar desamparado por Él, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A diferencia de David, hermanos, el Padre no se sentó en su trono para juzgar a los hombres por sus pecados. A diferencia de David, el Padre se sentó en su trono para juzgar a su propio Hijo. No por sus propios pecados, sino por los pecados de los hombres, para que todo aquel que en Él confía sea hallado justo en Él. Mira, si tú no eres un verdadero cristiano, el Señor te llama en esta mañana a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él confiando en Cristo Jesús y en su obra, en Cristo Jesús solamente. Ven a Dios entonces creyendo y confesando que Cristo Jesús ha pagado en esa cruz por los pecados de su pueblo, librándoles así del juicio de Dios. Si quieres que platiquemos después de este servicio lo que esto significa, me encantaría platicar contigo, y sé que al pastor y a otros hermanos también. Así que si tienes alguna duda de lo que significa seguir a Jesús, me encantaría poder platicar contigo después del servicio de hoy. Por otro lado, hermanos, creyentes en nuestro Señor y Salvador, en esta mañana, a través del Salmo 9, el Señor nos llama a confiar en nuestro Dios y, confiando, adorarle, porque Él juzga con justicia la maldad de los hombres. Y hermanos, cuando escuchamos esta verdad, debiera generar por lo menos terror en nosotros, porque ¿quién podrá escapar del juicio de Dios? ¿Y quién de nosotros es inocente y justo para mantenerse firme y de pie ante su corte? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, aquel único justo y recto, aquel único de corazón puro, que por su vida perfecta de adoración y obediencia al Padre, y por su muerte en la cruz, es que usted y yo hemos sido librados del juicio eterno del Padre. Y habiendo sido librados, hoy podamos gozar en el tiempo de angustia, debido a la maldad de los hombres, refugio en nuestro Dios. Siendo librados entonces del juicio eterno, hoy podamos en el tiempo de angustia poder refugiarnos en nuestro Dios. Sí, hermanos, sí. Vamos a sufrir, va a doler, pero no estaremos solos, y mucho menos desprotegidos. En Cristo, hermanos, tenemos refugio seguro. Y si por su buena, soberana y amorosa voluntad nuestro Señor decidiera que experimentemos la muerte, podemos confiar que, siendo hallados en Cristo Jesús, la muerte ha perdido su aguijón, y ahora nuestra muerte, hermanos, proclamará nuestra última alabanza en esta vida, y testificará que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo no adorar, hermanos, a nuestro gran Rey? ¿Cómo no adorar el nombre de Cristo? ¿Cómo no llenar nuestra boca entonces de alabanza y de adoración a nuestro Señor, y declarar junto a David: te alabaré, oh Jehová,
Con todo mi corazón cantaré de tus grandezas, de tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Que por la gracia, mis hermanos, que por la gracia de nuestro Señor y por la obra de su Espíritu, Él nos permita siempre alabar su nombre, sabiendo y confiando que nuestro Dios juzgará con justicia la maldad de los hombres. Amén.